Quiero que veas el vaso de agua que tienes al lado. Y si no tienes uno, deberías, pues tu cuerpo necesita constante hidratación. Ese vaso contiene una mezcla de hidrógeno y oxígeno, creando así partículas de agua que cubren el 70% de la superficie terrestre, formando la hidrosfera, y también conforman el 60% de tu cuerpo. Ahora mira a tu alrededor. Todo lo que ves contiene o necesitó de una cierta cantidad de agua para su existencia, desde la pantalla en la que estás viendo esto hasta la ropa que vistes. Es así como surgen preguntas como ¿qué es el agua? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué es tan valiosa? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este video. Empecemos con el origen de la palabra hidrosfera. Viene del griego hidro, que significa agua, y esfaira, que significa esfera. Entonces, ¿qué es la hidrosfera? Esfera de agua. Es importante mencionar que es parte de la biosfera, la cual está dividida en atmósfera, hidrosfera y litosfera. La hidrosfera es el conjunto de cuerpos de agua existentes en el planeta Tierra. Para una mejor comprensión, se divide en aguas continentales y oceánicas. Las aguas continentales son las que se encuentran dentro de los continentes, ríos, lagos, lagunas, entre otros cuerpos de agua. Las aguas oceánicas, valga la redundancia, son los océanos, el Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico, entre otros. Parte importante de las aguas oceánicas son las corrientes marinas, masas de agua que se desplazan en los océanos siguiendo una trayectoria definida y pueden ser clasificadas en frías o cálidas. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es el agua? Según la química, el agua es un compuesto, H2O, que en condiciones normales a 20 grados centígrados en la atmósfera se encuentra en estado líquido. Su estructura molecular es simple, contiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno está unido al oxígeno por medio de un par de electrones de Pero enlace. estamos hablando de geografía, por lo que la definiremos como el elemento más abundante de la superficie terrestre que representa uno de los componentes básicos en la aparición y mantenimiento de las formas de vida, que puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Estos tres estados están presentes en lo que conocemos como ciclo hídrico. Es un tema que probablemente ya hemos escuchado varias veces, pero lo repasaremos para una mejor comprensión y de forma muy rápida. El agua de los ríos, lagos y mares se evapora, se condensa, formando una nube. La nube devuelve el agua en estado líquido. En climas extremos, el agua se congela, pasa por el proceso de deshielo y regresa a los cuerpos de agua antes mencionados. O en su defecto, se filtra para formar reservas de agua subterráneas. Del 100% de esta agua existente en la Tierra, solo el 2.5% es agua dulce y del total de agua dulce únicamente el 31% está disponible para el consumo humano, ya que el otro 69% es agua que se encuentra mayormente congelada en los polos, en estado gaseoso o en aguas subterráneas de difícil acceso para las personas. También podemos encontrar todo tipo de organismos vivos en los cuerpos de agua, como ríos, mares, lagos. Desde los microscópicos hasta los macroscópicos, todos son parte de una cadena trófica e importantes para la humanidad. Incluso en el agua estancada de algún recipiente que tengas en tu casa, pero ten cuidado de no crear un imperio de mosquitos. Pero no crees que solo los mosquitos dependen del agua, también los humanos. Cuando escuchamos hablar de los usos que le da el hombre al agua, solemos pensar en hidratación y agricultura, pero el humano usa el agua para muchas otras cosas. Por eso es un recurso tan importante. En la industria de producción y la agricultura se consume la mayor parte de agua que se utiliza en México. En el sector agrícola se desperdicia más del 57% por la infraestructura obsoleta y en mal estado. La industria es la que contamina más, el equivalente a la generada por 100 millones de habitantes, según la Gaceta de la UNAM. Según el Heraldo, la planta hidroeléctrica de Chiapas genera el 50% de la energía hidroeléctrica de México, esto a través de los 7 embalses existentes en la entidad. La Angostura, Malpaso, Peñitas, Chicosacén, Bombaná, Espoiná y José Cecilio Valle. Está claro que necesitamos agua para más que solo asearnos o hidratarnos. Según datos de la ONU, del agua dulce útil para actividades humanas, la industria utiliza 22%, contra 8% del consumo personal y 70% de la agricultura. En México, según la Comisión Nacional del Agua, la agricultura utiliza entre 68 y 70%, la industria y las hidroeléctricas cerca del 14%.
mientras que el uso doméstico es de alrededor del 10%. Alrededor del 30% del agua utilizada en la agricultura global se dirige a la producción animal, un tercio a la ganadería bovina. Podemos preguntarnos entonces, ¿basta con cerrar la llave mientras te lavas los dientes si la mayor parte del agua que se usa ni siquiera la toca el ser humano? Si la poca agua que nos queda es destinada a crear hamburguesas de $1, no basta con las actividades individuales para ahorrar agua. Son importantes y mucho, pero no bastan. Como ya mencionamos antes, usamos agua para propósitos de fabricación industrial y generación de energía, pero ¿cómo es esto posible? Al igual que otros recursos como el viento, el calor y la luz solar, el agua también puede ser utilizada como una fuente de innovación tecnológica, pues desde la antigüedad podemos observar invenciones como la máquina de vapor, la cual, como su nombre lo indica, era potenciada por el vapor del agua que movía un pistón. ¿O qué me dicen de los sistemas hidráulicos? Llámense gatos, puentes levadizos, frenos, prótesis, entre otros. Todos son sistemas que requieren de recursos hídricos. Hoy en día, la gran mayoría cambiaron el agua por aceite o líquidos especiales, pero todos, directa o indirectamente, emergen del agua. Ahora sí, hablando de sistemas generadores de electricidad que dependen al 100% de los recursos hídricos, hoy te hablaremos de 3 sistemas o ideas que dependen de ellos. Número 1. Las plantas hidroeléctricas. Son sistemas que aprovechan el paso de agua de los ríos, posicionando turbinas que son movidas para la corriente. Este movimiento de las turbinas genera energía eléctrica, la cual será distribuida por un sistema de cables hasta llegar a la edificación y terrenos que las necesiten, como las plantas hidroeléctricas en Chiapas antes mencionadas. 2. La energía mareomotriz. Como el nombre lo indica, esta energía está teorizada en el movimiento que tiene la marea al momento de alcanzar la pleamar y la bajamar, logrando así el movimiento de turbinas que activan alternadores que generan energía eléctrica, la cual también es distribuida por cables posicionados alrededor. 3. La energía ondimotriz. No debe ser confundida con la energía mareomotriz, pues a diferencia de la anterior, esta es potenciada por el movimiento producido por las olas. Claro, ambos sistemas están ubicados en los océanos, pero no deben ser confundidos. El objetivo de la energía ondimotriz es aprovechar el movimiento de las olas, tanto oscilatorias como transitorias, a través del impulso de sistemas hidráulicos que transforman el movimiento en energía eléctrica. ¿Recuerdas el vaso de agua del principio? Vuélvelo a ver. ¿Podrías decirme qué tiene de diferente el agua que hay en ese vaso con el agua en pantalla? A simple vista, el color, ¿cierto? Pues estás en lo correcto, pero no es lo único. El agua que tienes en tu vaso tiene una nula cantidad de residuos y organismos benignos para nuestra salud a comparación del agua de ese canal. Increíble, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué es lo más sorprendente de todo este asunto? Lo sorprendente es que, muy probablemente, ese vaso de agua que tienes al lado pudo haber provenido de un lugar como el que ves en pantalla. Así es. Pero, ¿cómo es esto posible? 2 palabras. Plantas potabilizadoras. Un ejemplo de estas plantas es la de Atotonilco, la más grande del mundo, y la planta de agua prieta, una de las más grandes de Latinoamérica. Las plantas potabilizadoras son grandes sistemas que logran filtrar y separar sustancias o especies que se encuentran en el agua, las cuales, si llegan a ser consumidas por nosotros, provocarían enfermedades de todo tipo en nuestro cuerpo, y no es lo que queremos, ¿o sí? Si tienes curiosidad por conocer el funcionamiento de una planta purificadora de agua, te recomendamos consultar los enlaces que te dejamos al final de la exposición o puedes pedirlo con toda confianza a alguno de los expositores. Continuemos. No creas que las plantas potabilizadoras son el único medio por el cual puedes desinfectar el agua del exterior de agentes dañinos. También lo puedes hacer en tu casa de forma casera. Así como el agua se potabiliza, también se contamina, y no siempre por causas naturales o humanas. Puede ser alterada por la contaminación química, cuyas razones naturales son la aparición de volcanes, gracias a la tectonía, que provoca la disolución de ácido sulfúrico en el agua. Por producción, que se refiere a los residuos industriales que las empresas vierten en los cuerpos de agua provocando su contaminación. Mediante el transporte. Los gases que los diversos transportes desechan reaccionan con el vapor del agua en el aire, para luego terminar en lagos, ríos y mares. Con la extracción de minerales, que por si no lo sabías, para la extracción de una tonelada de carbón se requiere por lo menos 20 metros cúbicos de agua, y para una tonelada de hierro hasta 8 metros cúbicos.
Para poder lavar los minerales se utiliza una gran cantidad de agua, y de los minerales ya extraídos se desprende azufre, arsénico, plomo, mercurio, entre otros elementos dañinos para el ser humano. Otro problema es la extracción de petróleo, pues durante este proceso existe la posibilidad de un derrame, y no es remediable. Una gota de petróleo contamina irremediablemente 25 litros de agua. Por otro lado, la contaminación biológica es la aparición de microbios patógenos, hongos o algas en el agua. La aparición de este tipo de contaminación puede ser natural o de causa humana. Cuando los fertilizantes y nutrientes utilizados en los campos se filtran hasta llegar a cuerpos de agua más grandes, provocan un gran crecimiento de algas, dejando como consecuencia la creación de la zona contaminada en pantanos, desequilibrando el orden natural. También está la contaminación física. Esta es la contaminación por plásticos, basura o partículas de minerales. Obstruyen la luz solar, provocando que las algas no realicen la fotosíntesis de manera eficaz. La contaminación térmica se produce por las plantas de cogeneración y centrales térmicas, lo que provoca un desequilibrio térmico en los cuerpos de agua, alterando los ciclos naturales de desarrollo de organismos acuáticos. Luego tenemos la contaminación por radiación. Es generada por desechos radioactivos de plantas energéticas que emanan estos desechos y es el tipo de contaminación más peligrosa, pues provoca enfermedades y mutaciones en plantas y animales por la acumulación de isótopos radioactivos en ellos. Finalmente tenemos el estrés hídrico. Ah, Chirrio, no, ese tipo de estrés no, el otro. No, ándale, ese mero. Con el crecimiento demográfico incrementa el consumo de agua, por lo que la demanda comienza a ser mayor que la producción. Cuando la demanda es mayor que la producción de un recurso que tarda en renovarse, existirá una parte de la población que se quedará sin dicho recurso, provocando un conflicto de intereses. Algunos ejemplos son: El caso de Chiapas. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la empresa Coca-Cola desde diciembre de 1995 hasta el año 2015 extrajo 10.000 millones de litros de agua autorizados por Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua en México, quienes además tuvieron un acuerdo con Coca-Cola por el derecho de seguir extrayendo agua al mismo ritmo por 20 años más. En la actualidad, la población de San Cristóbal de las Casas es de 185.917 habitantes según el INEGI, lo que genera una necesidad mayor de este vital líquido. Pero la empresa Coca-Cola atenta en contra de esta necesidad por su vasta producción y extracción de agua. Es todavía más indignante que por la emergencia sanitaria la extracción haya aumentado, y por si fuera poco, un tercio de la población no tiene el suficiente o ni siquiera tiene acceso al agua. Incluso algunos hospitales de la zona han optado por hacer uso de pipas para cubrir la demanda. Los beneficios que produce la empresa no son suficientes para resarcir los daños y carencias que producen a la población. Guerras por el acceso al agua en África. Hace años se creía imposible que el agua fuera vendida en botellas por su facilidad de acceso. Ahora es toda una realidad. De toda el agua que hay en el mundo, solo el 2.5% es tratable, y los expertos predicen que si seguimos consumiéndola al ritmo que lo hacemos, esta se acabará, y pronto. Por el control del agua y sus beneficios, se predicen conflictos bélicos, llegando a extremos nucleares. Un síntoma previo a este futuro distópico puede ser observado en el noroeste de África, en la frontera entre Egipto y Etiopía. En el continente africano se ubica el gran río Nilo. Este río es mayormente aprovechado por Egipto hasta el punto de crear una dependencia del 96% de su agua. Pero sus planes de seguir aprovechando el río se truncan unos kilómetros río arriba. Etiopía se encuentra construyendo una presa, la presa de renacimiento etíope, en la corriente principal del Nilo que lleva el 80% del total del caudal del río. La presa etíope busca satisfacer la demanda energética de los pobladores de su país, además de ayudar a Sudán con sus constantes inundaciones que sufre por el desbordamiento del río. A los egipcios no les parece nada justo, pues legalmente Egipto tiene la propiedad del 75% del caudal del río y Sudán un 25%, por acuerdos coloniales. Pero se está negociando una mejor repartición. Otro problema que se tiene es el llenado de la presa, pues Etiopía busca llenarla en el menor tiempo posible, cerrando el flujo del río y dejando sin agua a Egipto. Por otra parte, Egipto le pide que mantenga un flujo constante para satisfacer sus necesidades y llenar la presa al mismo tiempo. Pero con esta propuesta planteada por Egipto, la presa se llenaría de entre 12 a 21 años. Ningún país está dispuesto a ceder y Egipto amenaza con llegar a la violencia. Como pudimos observar en los casos anteriores, se puede apreciar un sentido de privatización del agua, pero ¿es posible privatizar un recurso que le pertenece a la humanidad?
Se le denomina privatización del agua cuando el gobierno deja de administrar los insumos hídricos a la población y pasan a ser administrados por una empresa privada. Dicha empresa administra la cantidad de agua a la que pueden acceder las personas. En México, este proceso es llevado a cabo desde 1982 con la llegada del sistema neoliberal. Para administrar mejor las aguas nacionales, el gobierno las clasificó en 3 zonas. La zona reglamentada incluye acuíferos, cuencas o regiones hidrológicas que, por sus características de deterioro, desgaste, fragilidad de ecosistemas, contaminación o sobreexplotación, requieren un manejo hídrico específico para mantener la sustentabilidad hidrológica. La zona de reserva establece limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una parte o la totalidad de acuíferos, cuencas y regiones hidrológicas, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o hasta que el Estado decida explotar dichas aguas por utilidad pública. Finalmente está la zona de veda. Está compuesta por los acuíferos, cuencas y regiones hidrológicas en las cuales no se autoriza el aprovechamiento de aguas adicionales a los establecidos legalmente. Esto por la afectación a la sustentabilidad hidrológica o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Un ejemplo reciente de privatización del agua en América es el caso de Cochabamba, Bolivia. Cuando el pueblo de Cochabamba intenta refinanciar sus servicios de agua pública, el Banco Mundial les exige privatizarla. El gobierno acepta y le otorga el valor legal a Bechtel, una empresa transnacional, privatizando totalmente el agua e incluso prohibiendo la acumulación de agua de lluvia. En consecuencia, los precios del agua se alzaron y la población tuvo que decidir entre tener agua o cubrir otras necesidades básicas. Ante las injusticias provocadas por la transnacional, el pueblo comenzó a protestar, pero no fueron escuchados ya que el gobierno únicamente defendía los intereses de la empresa. A pesar de las violentas reprimendas, el pueblo siguió resistiendo y finalmente logró hacerse con la autoridad para hacer desaparecer la privatización. Esta victoria se cobró 6 muertos y 175 heridos, incluyendo un niño que se quedó ciego por los gases lacrimógenos. Con la intención de resarcir los daños de la privatización, algunas acciones que han implementado las empresas para el cuidado de agua son el uso de plantas de tratamiento que permiten depurar 1,200 metros cúbicos de agua al día, la promoción del consumo de agua de lluvia recogida en balsas de 25.000 metros cúbicos que ha logrado disminuir un 50% la extracción de agua de los acuíferos. El diseñar programas que permitan una gestión más eficaz del agua. Gracias a esto, Repsol ha logrado reutilizar 10 toneladas métricas de agua en 5 años. Mejorar las condiciones de riego en la agricultura. Un ejemplo es el riego de café en Vietnam, que gracias a su iniciativa ha ahorrado un 60% de agua a comparación de años anteriores. Y estas son algunas acciones implementadas por el gobierno de diversos países alrededor del mundo. La sectorización hidrométrica. La estrategia consiste en dividir la red de suministro de agua en zonas aisladas hidráulicamente, a fin de garantizar un mayor abastecimiento de líquido y al mismo tiempo fortalecer el control de fugas a través de regulaciones en las presiones. Incitar a la instalación en viviendas cuyas características físicas lo permitan de sistemas de captación de agua de lluvia y el mantenimiento y modernización de las redes hidráulicas. Así como diversas empresas y gobiernos han hecho sus propias propuestas, nosotros hemos decidido hacer lo mismo, así que estas son nuestras propuestas para el cuidado del agua. Instalar una regadera de bajo flujo, ya que una regadera normal gasta aproximadamente 18.92 litros por minuto y una regadera de bajo flujo gastará 9.46 litros. Revisa las llaves y conductos de agua para evitar fugas, ya que en promedio en una llave con fugas se desperdician 1.180 litros de agua al día. Y en una llave con goteo lento pero constante 280 litros al día. Coloca una botella de 600 mililitros llena de agua en la caja de tu inodoro. Esto le ahorrará a ti y a tu familia más de 2.000 litros de agua al año. ¿No me crees? Haz los cálculos y hasta podrían ser más. Ahora ustedes cuéntenos, ¿cuáles son sus propuestas para ahorrar agua? Los leemos en el chat. Gracias por su atención.